Nuevamente, Dios te bendiga, Dios te guarde. El evangelista Tony Martínez, evangelista y profeta de Dios, por la misericordia del Señor. Quiero leer una palabra de Dios en esta noche para compartirla contigo y espero que sea de bendición para tu vida. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, oiga esto, hermano, cómo es Dios drástico, enfático en este asunto. Dios, mire lo que dice el Señor, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ay Dios mío, se desviarán de la fe por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia. Escucha esta palabra: mentiroso con la conciencia cauterizada. Qué tremendo, hermano, lo que dice la Sagrada Escritura. Es el tiempo, lo que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en una ola poderosa como nunca de apostasía. Tiempo de apostasía es el tema de este versículo en esta noche. Hoy tenemos, hermanos, al final de los tiempos, aleluya, los tiempos que estamos viviendo, un bombardeo sobrenatural de apostasía. La palabra apostasía es apostatar. La palabra apostatar es desviarse. Algunos se desviarán de la fe, dice, algunos se desviarán de la fe. Aleluya. El asunto es que muchos dice que predique la palabra, porque algunos se desviarán de la fe, escuchando espíritu mentiroso, porque tienen caracterizada la conciencia. Escuche bien, para ser apóstata hay que desviarse, descarriarse, salir fuera, quitarse de la sana doctrina. Pero ¿qué es lo que pasa con los apóstatas? Una persona que no haya sido cristiano no puede ser apóstata, porque apóstata, el que no ha sido cristiano no puede ser apóstata, porque el apóstata es el que se desvía, el que se aparta, el que se quita para enseñar una doctrina mentirosa, una doctrina fraudulenta, una doctrina fuera de lo que la Sagrada Escritura establece. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: me asusto, me asombro de que se hayan apartado a un evangelio diferente. No hay otro evangelio, sino que algunos se han apartado del santo evangelio de Jesucristo para enseñar otras cosas. Hermano, hoy tenemos varias, aleluya, gente apóstata hablando cosas en la Biblia con palabras infladas, cosas que no conviene, aleluya, conduciendo a los cristianos, a los gentes sin conocimiento, conduciéndolo a los caminos de errores, de mentira y de engaño, de falsedad, a un gente que están dentro de la iglesia. Escuche bien, uno de los errores una de las cosas que están sucediendo es que muchos cristianos, por estar mirando asuntos en YouTube y en muchas redes sociales de predicadores que están inventando en cuanto a la Sagrada Escritura, porque me parece, porque así yo creo, están confundiendo a la gente. Veo gente que me está hablando de México, de Costa Rica, de Panamá, de Estados Unidos, de República Dominicana, de muchísimos países, por medio de la confusión que se está moviendo hoy dentro de las iglesias. Uno de los mensajes fraudulentos y mentirosos es para traer la maldición, aleluya, sobre el pueblo. El otro día salió un predicador hablando en contra de los diezmos, diciendo que no hay que diezmar, porque los diezmos no son bíblicos, que los diezmos fueron para el Antiguo Testamento, que los diezmos fueron dados por Moisés para la ley, fueron dados por Moisés para los tiempos de la ley, sin conocimiento de la palabra, sin saber lo que están hablando. Antes de la ley
según dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 20, Abraham diezmó a Melquisedec. El diezmo no es un mandamiento de la ley para los que están hablando, es un mandamiento introducido en la ley porque antes de la ley existía el mandamiento, porque Abraham diezmó. La Sagrada Escritura dice que en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 22, Jacob le dijo a Dios: si tú estuvieras conmigo y me guardaras en todos los caminos por donde yo vaya, por donde yo he de andar, aleluya, todo el diezmo de lo que tú me dieres lo apartaré para ti. Hermano, la gente tiene que aprender a predicar, porque muchos cristianos, hermanos de iglesia, que diezman, que ofrendan, que son fieles a sus pastores, bendito sea el nombre de Dios, me ha estado llamando y preguntándome, confundiéndolo, muchos gente que han apostatado, apóstatas que se han desviado de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 4, escuche bien, capítulo 4, versículo 2 al 4, que muchos se desviarán de la fe y se volverán a la fábula. La palabra fábula significa doctrina de demonio. Todo lo que usted enseña fuera de la Sagrada Escritura, en contra de la Sagrada Escritura, es doctrina de demonio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se salen de la iglesia, se quedan dentro de la iglesia. Dice la Biblia que Himeneo y Fileto, aleluya, se salieron de la iglesia, se salieron de la sana doctrina, pero se quedaron dentro de la iglesia, iban por las casas y por los lugares trastornando la fe de muchos. Ellos son apóstatas que se apartan de la sana doctrina, pero se quedan dentro de la iglesia para trastornar la fe de los santos. Que el Señor reprenda al diablo. Eso es un espíritu diabólico, satánico, infernal de apostasía. El sincretismo, la mentira del diablo. Gente que está inventando doctrina. Que el Señor reprenda a Satanás. Hace poco salió una persona diciendo ahí, hablando de un cuarto Dios, apostasía, falsa. Estamos en los tiempos de la apostasía, de los tiempos de que la gente inventa tantas cosas en contra de la Sagrada Escritura, diciendo que hay un cuarto Dios, que hay un Elión, que hay un Elión que es el Padre de Dios, el que creó todas las cosas, el que creó a Dios, el Dios invisible, que era el que nunca se ha visto jamás, que ahora hay un cuarto Dios, el Padre de Dios. Por otro lado, tenemos la gente que habla de lo que es la serpiente retilínea, que dice que hubo una civilización preadámica, que Adán tuvo otra mujer antes de Eva, que hay una civilización preadámica y que esta civilización preadámica, aleluya, aún Satanás es víctima del engaño de esa civilización preadámica, que Adán tuvo una mujer fuera de Eva. Toda esta apostasía del diablo es el bombardeo que está bombardeando las iglesias hoy en día. Alguien me dijo en una ocasión que la Reina Valera no era la palabra de Dios, porque habían Biblia moderna, aleluya, que hablaban más claro y más preciso, porque son textos traducidos del griego y de otros, aleluya, y que no tienen muchas veces que ver con las raíces hebreas y con los textos, con las raíces hebreas, con los textos hebreos. Y aunque hay traducciones, muchos textos traducidos del griego verídico, que son textos confiables, pero hermano, ayúdenos a orar y ayunar por la maldición de la apostasía que se ha metido hoy dentro de la iglesia. O alguien dijo hace poco en una enseñanza, escuche bien, hermano, que la palabra Shaddai significa teta, significa seno, y que esos senos estaban dentro de la iglesia con el propósito también de sacar, hacer mercadería a la gente. La apostasía ha llegado hasta la punta de nuestras narices, pero tenemos que orar a Dios, clamar, interceder y levantarnos en pie de guerra, leyendo la Sagrada Escritura, escuchando a los pastores que todavía mantienen la sana doctrina. Dice la Biblia, la Sagrada Escritura, porque algunos se desviarán de la fe, se volverán a la fábula y se apartarán de la sana doctrina. No se vaya a apartar de la sana doctrina, sino siga a Jesucristo buscando el rostro del Señor y no se deje confundir por los mentirosos y los apóstatas que están entrando sin conocimiento a las redes sociales para confundir la iglesia. Dios le bendiga. Aquí está hablando el profeta y evangelista Tony Martínez de República Dominicana. A su orden, hermano. Bendiciones.